Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sala del conocimiento. En esta ocasión nos toca el tema número 3 de todo el curso. Como cada tema, pues siempre entregamos nuevos conceptos, conocimientos que nos invitan a la introspección y a la comprensión de lo que somos en diferentes esferas, dimensiones, campos y contextos de nuestra propia vida. El tema de esta semana es muy interesante, es un tema que llama mucho la atención, es un tema que tiene cierto grado de popularidad dentro de los conocimientos esotéricos o herméticos de tipo espiritual. Este tipo de temas que están relacionados mucho con lo metafísico, con lo que existe más allá, con los fenómenos que pertenecen a otra dimensión. Y es un tema que gusta mucho, sobre todo a los jóvenes. Y es un tema que nosotros compartimos no por curiosidad, capricho, sino porque es una herramienta de autoconocimiento. Vamos a hablar de este fenómeno tan importante como una herramienta de autoconocimiento, no como un campo mágico de aventuras en donde uno puede osar según sus pasiones o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, el tema se titula El desdoblamiento astral y está relacionado con el mundo de los sueños. Entonces, el objetivo principal de la conferencia de esta semana es que podamos darle respuesta. ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿Por qué tenemos que dormir? ¿Para qué tenemos que dormir? ¿Qué es esto que llamamos el sueño? Ya que forma parte de nuestra existencia. ¿Qué ser humano no duerme? ¿Sabían ustedes que aproximadamente pasamos 1/3 de nuestra existencia durmiendo? Si es que dividimos un día de 24 horas en 3 partes de 8 horas, en donde 8 horas laboramos, 8 horas nos bañamos, comemos, vamos de compra y 8 horas descansamos. O sea, prácticamente 1/3 parte de nuestra existencia la pasamos en el mundo de los sueños. Entonces, dentro del trabajo de autoconocimiento, no es válido hacerse la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué son los sueños? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué pasa? ¿Para qué sirven? Entonces, vamos plasmando el sueño de conciencia en relación al tema. O sea, todos nos acostamos a dormir, pero nadie se pregunta por qué. Decimos que para descansar, ¿no? Porque estamos muy cansados, pero ¿por qué tenemos que dormir? O sea, ¿cómo es que nunca nos hemos preguntado qué pasa en los sueños? Si es algo que hacemos todos los días y que es parte de nuestra existencia. Nadie se lo pregunta, bueno, muy pocos. Las personas que tienen mística, por supuesto que se lo preguntan. Pero la mayoría de las personas no. No saben qué pasa en el mundo de los sueños, pero todos los días se acuestan a dormir. Entonces, ¿ahí qué hay? Falta de autoconocimiento. Porque todas las noches practicas, llevas a cabo algo que ni siquiera sabes qué es. ¿Qué es lo que intentamos dar respuesta? Porque el mundo de los sueños está relacionado al despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué es el desdoblamiento astral? ¿Sí? Su mismo nombre lo dice, desdoblamiento. Des significa hacia afuera. Y doblamiento viene de la palabra doble. ¿Sí? Entonces el desdoblamiento es un fenómeno natural
que se da de manera inconsciente en todos los seres humanos cuando nos acostamos a dormir, en donde el cuerpo astral, que es parte del alma humana, se separa del cuerpo físico y se desenvuelve en otro mundo, en otro plano, en otra dimensión. Recordemos que el ser humano es una trinidad de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en las noches cuando nos acostamos a dormir, ¿qué pasa? El cuerpo físico se queda en la cama y el cuerpo astral, que es parte del alma humana, sale del cuerpo físico y se desenvuelve en el mundo astral correspondiente a la quinta dimensión que nosotros conocemos como el mundo de los sueños. El cuerpo astral tiene la misma apariencia que el cuerpo físico. Por eso se le llama desdoblamiento. ¿Sí? Es un cuerpo energético que sale y que está idéntico al cuerpo físico. Por eso es desdoblamiento. Y es astral porque pertenece al mundo astral. El mundo astral, como su nombre lo dice, es el mundo de los astros. ¿Sí? A través del cuerpo astral y desenvolviéndonos en el mundo astral, podemos conocer todo el universo, todos los astros, planetas, estrellas, etc. Por eso se le llama cuerpo astral, mundo astral, desdoblamiento astral. El desdoblamiento astral es un fenómeno que sucede inconscientemente siempre que nos acostamos a dormir. Entonces, uno entra al cuarto de papá y está papá durmiendo. ¿Qué vemos? Vemos el cuerpo físico de papá acostado en la cama, ¿no es cierto? Pero papá no está ahí. Papá no está en la cama. Papá no está en el cuarto. Papá está en otra dimensión de la naturaleza. Se está desenvolviendo en otro plano. Entonces, el cuerpo, el alma y el espíritu están unidos a través de un cordón energético de color plateado que se le conoce en los conocimientos esotéricos y herméticos como el cordón de plata. Este cordón une al alma del cuerpo y le permite al alma siempre regresar al cuerpo. Ustedes no se pueden perder en un sueño, que se queden soñando, porque como hay un cordón que los une, siempre van a despertar. A menos, obviamente, que les toque desencarnar. Cuando un alma va a desencarnar, entonces el ángel de la muerte lo que hace es cortar el cordón, entonces ya el alma ya no regresa al cuerpo, ¿sí? Pierde la conexión. Pero si no es por ese caso, uno siempre que se acuesta a dormir, pues el siguiente día despierta, ¿no? Entonces, esto ya lo comenté. Todas las personas nos acostamos a dormir. Y todos tenemos diferentes tipos de experiencias en otro mundo que tiene otras características diferentes al mundo físico. Por ejemplo, en el mundo astral no reina la gravedad. La gravedad es la fuerza que atrae los cuerpos físicos al centro de la Tierra. En el mundo astral no existe esta fuerza de gravedad. Lo que existe es la levitación. En el mundo astral los cuerpos flotan. Entonces uno en el mundo astral puede volar. No sé si ustedes han soñado que vuelan. O no sé si ustedes han soñado que vienen corriendo, brincan y flotan, como que brincan 6 metros y van cayendo lentamente. ¿Sí? Es un plano que tiene menos leyes que el mundo físico. El mundo físico tiene 48.
El mundo astral tiene 24. Entonces, ahí podemos hacer cosas que aquí no, como cuáles, volar. ¿Qué otra cosa podemos hacer en el mundo astral? Traspasar paredes. ¿Sí? Eso es algo que también uno puede hacer. Teletransportarse a la velocidad del pensamiento. No sé si sus sueños en un momento están en un lado con unas personas y en otro momento ya están en otro lado con otras personas. Otra situación se desenvuelve. Porque así es el mundo de los sueños. A la velocidad del pensamiento, ¡boom!, te cambia el escenario. En el mundo físico no es así. No puedes estar aquí y en un instante en un café en Nueva York con otra gente. Eso no puede pasar. En el mundo de los sueños sí puede pasar, por supuesto. Porque hay otras leyes. Uno puede flotar, traspasar paredes, viajar a través del tiempo en otros lugares, ¿sí? Encontrarse inclusive con seres que ya fallecieron. Porque el mundo astral es el mundo de los desencarnados. Ahí está lo que se le conoce en algunos estudios esotéricos como el limbo, donde están las almas en espera de un nuevo cuerpo físico para volver y seguir con su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, no sé, muchas veces pasa de que uno soñó con abuelita y cuando despertó le dan el aviso de que abuelita falleció. Y uno siente que abuelita se despidió. ¿Sí? Porque el mundo astral, donde nos vamos inconscientemente, nos desenvolvemos de una manera torpe, porque estamos en ese plano y no sabemos que estamos en ese plano, creemos que es el mundo físico, ¿sí? De repente nos encontramos a seres que ya fallecieron y conversamos, a veces se despiden de nosotros y tenemos este tipo de experiencias, porque el mundo astral es el mundo de los desencarnados. Todas las personas, cuando se duermen, se desdoblan. El desdoblamiento astral es algo que se da natural en todos los seres humanos, inclusive en los animales. En todo ser vivo que duerme, naturalmente se da el desdoblamiento astral, solamente que se da de manera inconsciente. Uno lo hace automáticamente sin saber que lo está haciendo, sin saber para dónde va, sin saber que está en ese plano, ni cómo desenvolverse inteligentemente a través de él. Pero todos los hombres, mujeres, niños, ancianos, cuando nos acostamos a dormir, nos desenvolvemos en el plano astral. Y ahí nos desenvolvemos todas las noches. Y a través del cordón de plata que se extiende infinitamente, tenemos un montón de experiencias, visitamos muchos lugares, nos encontramos con mucha gente conocida, a veces desconocidas, hay batallas, hay inundaciones, meteoritos, gente que nos quiere golpear, fiestas, el hecho de placeres, hasta orgías se pueden encontrar en el mundo astral, hay de todo. O sea, uno cuando se acuesta a dormir tiene todo tipo de experiencias, ¿sí? Llega el momento en que le toca regresar al cuerpo físico. Cuando uno se despierta en la mañana, suena el despertador, ¿sí? Y uno logra recordar la experiencia astral que tuvo. A esa experiencia se le conoce como los sueños. Cuando uno dice, fíjate que hoy soñé con fulanita de tal, soñé que la despidieron porque robó y no sé qué cosa. Eso que es lo que nosotros llamamos sueños son recuerdos de las experiencias que tuvimos en el mundo astral. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Entonces, mientras dormimos nos encontramos experimentando una realidad de otro plano. Al regresar al cuerpo físico, los recuerdos de estas experiencias le llamamos los sueños. ¿Qué soñaste anoche? ¿No te acuerdas? ¿No soñaste nada? Hay personas que dicen, yo no sueño. Hace mucho tiempo que no sueño. Todos soñamos. Todos nos desenvolvemos en el plano astral cuando estamos durmiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno regresa al cuerpo físico,
no se acuerda de la experiencia. ¿Y por qué no se acuerda? Porque tiene la memoria atrofiada, porque tiene la memoria degenerada. Por eso no nos acordamos. De hecho, yo me he fijado haciendo mis estudios, investigaciones, conociendo gente, etcétera. Una característica que hay es que la gente que está muy metida en el alcohol o muy metida en las drogas o muy metida en algún tipo de vicio, nunca recuerda sus sueños. Nunca. Una persona, mientras más pacífica sea, más se le da por recordar sus sueños, porque le funciona mejor el cerebro, la conciencia y todo en particular, ¿no? Entonces, todos soñamos, todos tenemos experiencias astrales. Si no las recordamos es porque no somos capaces ya de retener esa información. Que es lo mismo que yo les pregunte, a ver, ¿qué desayunaron el lunes? Pues de repente ya uno no se acuerda. Ya la memoria ya no le alcanza para eso. ¿Sí? Pues lo mismo pasa con el astral. Ya no nos acordamos porque ni siquiera le prestamos atención. Ahora, ¿por qué no somos conscientes de este fenómeno? Esto es lo importante. O sea, ¿por qué cuando estamos soñando, cuando nos estamos desenvolviendo en otro plano, en otra dimensión, nunca nos damos cuenta de ello? Y uno puede soñar con elefantes azules que flotan y que luego se convierten en tigres y uno corre sobre el agua y luego aparece en una montaña. Así pueden pasar cosas así de exageradas y uno no se da cuenta que es un sueño. Uno siente que esas experiencias pertenecen al mundo físico. ¿Sí me explico? O sea, nunca nos damos cuenta que estamos soñando cuando estamos en ese plano. Los vivimos como sensaciones que pertenecen al mundo físico. Algunas veces, de repente por allá, sí nos habrá tocado de que nos damos cuenta de que estamos en un sueño. Pero nos toca una de 1000. Porque es algo que pasa todas las noches. Para que nos toque una de 1000. Entonces, ¿por qué no somos conscientes de este fenómeno? ¿Por qué en el mundo de los sueños no podemos desenvolvernos, entre comillas, conscientemente, como lo hacemos en el mundo físico? Y que no pasen cosas desordenadas, que no podamos controlar y que en un momento estamos en un lado, luego en otro lado. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esta conferencia es que este fenómeno del desdoblamiento astral, que se da inconsciente y automáticamente cada vez que nos acostamos a dormir, se puede producir de manera consciente. Ese es el punto principal. ¿Sí? Podemos acceder conscientemente al mundo de los sueños. Y esto se estudia mucho en diferentes conocimientos de tipo esotérico. Y se le conoce con diferentes nombres, como viaje astral, proyección onírica o sueños lúcidos, que son experiencias fuera del cuerpo que uno puede tener conscientemente y a voluntad para cumplir determinados objetivos. Entonces, ¿por qué no somos conscientes de este fenómeno? Vuelvo a la pregunta. ¿Sí? Hay dos respuestas. La primera, que no tenemos el cuerpo astral completamente desarrollado. Ya vamos a hablar más adelante de los cuerpos que poseemos y del trabajo que tenemos que hacer con estos cuerpos. ¿Sí? Nuestro cuerpo astral, digamos que no tiene la sustancia energética suficiente para que lo podamos utilizar a voluntad. No está lo suficientemente hecho, ¿sí? Entonces nosotros lo tenemos que crear a través del autoconocimiento. Ya les vamos a enseñar cómo, ¿sí? Otra razón es la inconsciencia psicológica.
Si nosotros durante el día vivimos identificados con las cosas de la vida, preocupaciones, fantasías, deseos que aparecen y desaparecen, ¿sí? Y no somos capaces de prestar atención consciente a nuestro entorno, ¿sí? Entonces, esta misma inconsciencia psicológica la vamos a proyectar en el mundo de los sueños. Y así, por ejemplo, estás en el camión yendo a casa y no estás presente, desenvolviéndote conscientemente ahí, sino que estás sentado en el camión y estás, como decimos aquí en Yucatán, pajareando. Estás pensando en cualquier tontería. Y cuando te das cuenta, ya llegaste a donde te tienes que bajar. No te diste cuenta, no estuviste consciente en todo el camino, ¿sí? Esta inconsciencia la proyectamos en el mundo de los sueños. Y así como pasan muchas cosas en el mundo físico a nuestro alrededor que no nos damos cuenta porque vivimos todo el tiempo esclavos de fantasías, cuando nos vamos a dormir pasa lo mismo. Seguimos siendo esclavos de esas fantasías. ¿Sí? Porque tal como es afuera, en el mundo físico, es adentro, en el mundo astral. Es un principio hermético. Entonces, por eso no somos conscientes de este fenómeno. Hay que crear el cuerpo astral, que lo vamos a hablar más adelante. Y segundo, hay que regenerarnos psicológicamente. Cuando aprendemos a vivir en paz, cuando aprendemos a estar presentes, cuando aprendemos la no identificación, entonces vamos a empezar a tener mayores sueños lúcidos. Vamos a recordar nuestros sueños van a ser más claros y en algunas ocasiones nos vamos a dar cuenta de que estamos en otro plano. ¿Sí me explico? Entonces, en la Biblia está escrito: en verdad os digo que si no nos convertís y nos hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos que hablaba el Maestro Jesús corresponde a las diferentes dimensiones de la naturaleza que están por encima del mundo físico. Entre esas dimensiones está el mundo astral. Una característica importante de mencionar es que los niños se acuerdan mucho de sus sueños. Es que los niños tienen muchos sueños lúcidos, muchas experiencias conscientes en el mundo astral. Cuando aquí viene gente a escuchar estos temas, siempre me comentan: cuando yo era niño, siempre me acordaba de mis sueños y sabía que estaba soñando y hacía esto y hacía lo otro. Ya cuando me volví adulto, ya ni recuerdo mis sueños. ¿Sí? Porque cuando somos niños somos más nobles. Cuando somos niños, nuestra psicología es más inocente. Y ahora estamos contaminados, preocupaciones, deseos, temores, tantas cosas, medios de comunicación que antes no habían. Entonces ahora estamos mucho más, estamos siendo muy atacados psicológicamente por el estilo de vida que llevamos, y esto no nos permite, pues, tener una conciencia de lo que pasa a la hora que dormimos. Entonces, si nos convertimos psicológicamente como niños, o sea, nobles, sencillos, como un niño que está presente, se entretiene con cualquier cosa, no está ansioso siempre por el futuro, sino que vive más el presente, entonces pues iremos por el camino del desdoblamiento astral consciente. Este tipo de experiencias se conocen. Este tipo de experiencias todos los grandes sabios las han practicado. El Maestro Jesús sabía salir en cuerpo astral. El Maestro Moisés sabía salir en cuerpo astral. El Buda sabía salir en cuerpo astral. Zaratustra o Zoroastro, todos los grandes maestros y profetas han sabido salir en cuerpo astral. Dominan esta técnica. Es algo que se da conscientemente, naturalmente, en la persona
que ha despertado conciencia en el mundo físico. ¿Sí? Entonces, es a través de esta práctica que muchos maestros de sabiduría y que muchos profetas han accedido a información que les ha servido para sus planes, para sus fines, para hacer la gran obra que ellos tenían por delante hacer en su momento. Entonces, que yo les comente de que es posible y que también es necesario que aprendamos a salir consciente en el mundo astral y desenvolvernos consciente ahí, no es por capricho ni es por curiosidad, sino porque es una herramienta de autoconocimiento y nos puede servir para, primero, darnos cuenta de que este mundo no lo es todo. O sea, cuando uno logra salir de su cuerpo físico y estar en su cuerpo astral y ver el cuerpo físico acostado en la cama, como a muchos les pasa, o a veces pasa en los hospitales cuando una persona la están operando, que la persona se ve como que flotando y ve cómo los doctores están trabajando con su cuerpo físico. Ese momento la persona está desdoblada, es una experiencia fuera del cuerpo, hay muchísima información de eso. Entonces nos damos cuenta de que este mundo no lo es todo, desarrolla nuestra mística, nuestra convicción y nuestra fe a los estudios del autoconocimiento. Yo me acuerdo que la primera experiencia astral que tuve fue al poco tiempo de haber llegado a las enseñanzas. Y eso a mí me sirvió muchísimo para ser más serio en mis estudios, más disciplinado. ¿Sí? Entonces yo tuve la oportunidad, la verdad es que me la dieron, yo me acosté, me relajé, les voy a mostrar cómo fue la práctica. Le pedí a mi ser interior que por favor me diera la oportunidad de tener una experiencia consciente y de comprobar el conocimiento. Y me la dio, sentí como y aparecí en otro mundo, en el mundo astral, completamente consciente. Y hice así, vi mis manos, pero eran energéticas y podía yo ver como holograma y podía ver lo que había detrás de mi mano, pero veía mis manos y las movía y hacía mi cuerpo así y veía mi cuerpo que brillaba, ¿sí? Y estaba yo en una enorme ciudad y empecé a caminar por esa ciudad y ahí tuve una experiencia. Después regresé al mundo físico, desperté y me di cuenta de que esto es real, de que nos hace falta mucho por conocernos, porque el mundo astral está relacionado con nuestros valores y contenidos psicológicos. Hace parte de nuestra vida. Es un mundo que desconocemos, pero en el que vivimos. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve muchísimo para darnos cuenta que este mundo físico no lo es todo. Sirve para darnos cuenta que después de la muerte física, ¿sí?, seguimos existiendo. Quizá lo que también la impresión que yo me di en ese momento de que ese mundo era el mundo donde uno se va cuando fallece. Yo sabía que ese era el mundo y que yo estaba ahí momentáneamente. Entonces cuando regresé al mundo físico digo, yo ya comprobé qué es lo que pasa después de la muerte del cuerpo físico. Ya lo comprobé. Un pedacito, por supuesto, solo estuve ahí un momento y pasaron algunas cositas. No todo, no el destino de un alma con todo lo que le vendrá, no, eso siempre va a ser un misterio por descubrir. Pero sí estuve ahí y me di cuenta, por ejemplo, de que después de la muerte del cuerpo físico, la vida continúa. Y esto nos sirve para tener esos anhelos de desarrollar el alma para que lo que venga sea mejor, ¿no? Podemos investigar nuestras existencias pasadas, porque en el mundo astral es el mundo de la eternidad. Ahí queda registrado energéticamente todo lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, uno puede acceder a través de un desdoblamiento astral a cosas que pasaron, por ejemplo, en su infancia. Cosas que le hicieron mucho daño. Sí, si uno cuando era un niño, pues sus papás se peleaban
y se peleaban por él porque pues un niño no deseado y no sé, y eso de niño pues nos lastimó y hasta el día de hoy le tenemos rencor a nuestros papás. Entonces uno a través del desdoblamiento astral puede irse a esa escena y verla, pero ya con su conciencia, con el crecimiento que ya tiene, de tal manera que al apreciarla ya con otro nivel de conciencia, el trauma que uno creó de niño se rompe, ¿sí? Otra cosa es conocer inclusive nuestras existencias pasadas, quiénes fuimos, en dónde estuvimos, qué hicimos. Uno lo puede investigar. Uno a través de la experiencia astral investiga quién fue una existencia pasada y se da cuenta que fue una persona que se perdió en las drogas, que se perdió, un hombre que se perdió en las mujeres, que abandonó a su familia por prostitutas. Entonces cuando uno regresa al mundo físico y ve en dónde falló en la existencia pasada, pues ya le pone más acento a ese tipo de asuntos. Si uno se da cuenta que en la existencia pasada que uno tira en una cantina, cuando regreses de ver esa experiencia a tu cuerpo físico y te ofrezcan una cerveza, ya lo vas a pensar 2 veces. Ya sabes para dónde te estás yendo. Entonces, conocer las existencias pasadas no es por capricho, es para darnos cuenta en qué erramos para no volver a errar. Obviamente tener este tipo de experiencias requieren de su trabajo espiritual. No es algo que vamos a hacer a corto plazo. Podemos inclusive predecir el futuro y prepararnos para su advenimiento. Entonces uno a través del desdoblamiento astral puede viajar al futuro y ver cosas que van a pasar todavía en el mundo físico. ¿Sí? Porque toda la creación viene de arriba para abajo. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar en el mundo físico ya pasó en el astral. ¿Sí? Y lo que va a pasar en el astral ya pasó en el mental. Entonces, en la creación viene de arriba para abajo. Y lo que está pasando en el mundo físico es la consecuencia de lo que ya pasó en otros planos. Entonces, estando uno en el plano astral, puede ver cosas que todavía van a pasar en el plano físico. De aquí es donde nacen los famosos profetas. ¿Como quién? Como Nostradamus. No sé si han escuchado hablar de él, ¿no? Que predecía muchas cosas, etcétera. ¿De dónde saca la información? Del mundo astral. Entonces uno puede predecir el futuro y prepararse para ciertas cosas, como cuáles. Cuando le pueden avisar a uno, por ejemplo, o mostrarle a uno que su mamá va a fallecer, que lo van a correr del trabajo, que la pareja le va a abandonar. ¿Qué ha pasado? Tengo amigos que les avisaron, ¿sabes qué? Tu pareja te va a abandonar. ¿Sí? Y eso nos sirve a uno para prepararnos para ese advenimiento psicológicamente, emocionalmente, para cuando eso se presente ya tengamos la fortaleza espiritual y podamos salir adelante a pesar de ello. Por ejemplo, Jesús vio la traición de Judas. Cuando estaban en la última cena y Jesús dice, de verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo lo sabía? Porque Jesús salía consciente en el mundo astral. Y ahí veía muchísimas cosas que luego profetizaba en el mundo físico. ¿Sí? Podemos investigar sobre una persona una enseñanza. Lo que pasa es que en el mundo físico es el mundo de las apariencias. Y sabemos perfectamente, porque todos somos adultos aquí, que las apariencias se engañan. Y el que se ve muy bueno, luego no resulta tan bueno. Y el que se ve muy malo, a veces sí es muy malo, pero a veces resulta también siendo bueno. Las apariencias se engañan. ¿Sí? Entonces, a través del desdoblamiento astral podemos comprobar la realidad de algo o de alguien. Por ejemplo, yo en su momento pregunté que quería saber la veracidad de esta enseñanza cuando estaba sentado ahí como ustedes.
Y hay unas cosas que comprendía y había otras cosas que no, que dudaba mucho. Entonces, como esto, sí, yo dudaba de todo esto, pero pues hay que practicar y hay que comprobar. Entonces yo pregunté en el mundo astral que por favor me mostraran si esta enseñanza era verdadera, ¿sí? Y me mostraron la escena. Me mostraron una escena donde la persona que daba las conferencias, una de las personas que me enseñaron, le lavaba los pies a otra persona. Y yo entendía de que esa persona estaba haciendo lo mismo que el Maestro Jesús. Me impresionó porque en el mundo astral es el mundo de las impresiones, o sea, tienen un mensaje intuitivo, profundo y directo. O sea, hay una escena y ¡pum!, te llega un mensaje claro y profundo. Entonces yo veía a esta persona, a este amigo, cómo le lavaba los pies a otra persona y sentía que estaba haciendo exactamente lo mismo que el Maestro Jesús. A esa altura me lo mostraron y yo sentí una fuerte impresión. Entonces cuando regresé al mundo físico quedé completamente anonadado, impresionado y por supuesto comprometido con la enseñanza, que es lo más importante. Entonces si ustedes dudan de la enseñanza, pregunten antes de dormir: Padre mío, ser mío, Dios mío, Madre mía, quiero que por favor me muestren en el astral si estas conferencias son buenas. O si tienen alguna duda de algún libro, pregunten por este libro. Este libro que estoy leyendo es real, verdaderamente me favorece. Y allá ustedes van a poder ver cuál es la experiencia astral que tienen, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí a un maestro vestido de blanco, con su barba, con 100,000 seguidores, que medita 6 horas diarias y que habla muy bonito y que todo el mundo lo quiere y que dice el amor, Dios, la sabiduría, y están todos aplaudiéndole, besándole la mano. Ustedes pueden preguntar: quiero saber si este maestro verdaderamente es un discípulo de la Logia Blanca. Y si uno le muestran a este personaje chimuelo, calvo, sucio, con los pies sucios, cosas así por el estilo, significa que no, que es un mago negro, que es un farsante, que es un impostor. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? El ser es que nos va a ayudar a que en el mundo astral sucedan ciertas cosas que nos ayuden a comprender qué hacemos, inclusive hasta en los mismos negocios. O sea, te están ofreciendo un negocio que representa un riesgo para ti y que no sabes si es para ti o no. Pregúntale a tu ser antes de dormir: Dios mío, ayúdame, dime si vale la pena este trabajo, este empleo, invertir aquí o no. Y les pueden dar inclusive ese tipo de información. Porque el ser nos ayuda en todo, porque la economía es importante para nuestra vida. Y a mí también me ha pasado, he tenido experiencias de este tipo que me ha ayudado a salir adelante. Podemos invocar a los maestros ascendidos. Si uno quiere hablar con el ángel Gabriel, Uriel, ver al maestro Samael. Yo he tenido una experiencia con el maestro Jesús. Sí, ahí los maestros se aparecen y uno recibe la información de ellos. El mundo astral es el mundo mayormente de la telepatía. Sí, es pura telepatía, así funciona. O sea, al menos en mi experiencia, los mensajes que he recibido han sido telepáticos. Sí, pero eso es posible. Quiero conocer, cuando ustedes se den cuenta que están soñando, que están en el mundo astral: Madre Divina, ven a mí, en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Padre mío, venid a mí. Arcángel Rafael, te invoco en el nombre del Cristo, pero con fe, con convencimiento. Cuando uno se dé cuenta que está soñando, que lo haga. Y va a ver que en una de esas sí se le aparece. Y puede recibir una ayuda, un mensaje, una orientación, ¿sí? Y esto nos sirve
porque nos va a comprometer más con nuestro trabajo interior. Podemos conocer los mundos infiernos para que quien no cree en ellos los puede uno conocer, ¿sí? Yo no he tenido la oportunidad de conocerlos, pero tengo dos compañeros que sí. Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia, fue una experiencia astral la que relató que caminó por los mundos infiernos y comenta a la gente que vio ahí. No sé si han escuchado hablar de la Divina Comedia, sí, de esa poesía. Bueno, pues es una experiencia que tuvo Dante Alighieri en los mundos infiernos, en el mundo astral, acompañado de Virgilio, que fue un maestro griego de la antigua Grecia, que le acompañó, que le prestó ese servicio, ¿sí? Podemos negociar nuestro karma. Si uno tiene una enfermedad muy grande o una deuda económica muy grande o todo le sale mal, puede uno negociar el karma. Inclusive si se le está muriendo el hijo, a veces se puede hacer algo, a veces no, porque a veces tiene que ver ya con el destino del hijo. A veces si uno puede colaborar, ahí uno tiene que, sale uno en cuerpo astral e invoca a los maestros de la ley, al maestro Anubis, y lo llevan uno al templo del karma. En algún tipo de representación, por ejemplo, te pueden llevar un banco, un Banamex, ¿no? Así como los conocemos aquí, te llevan un banco y te dicen, usted debe 100,000 pesos en el mundo astral. Y usted como que se mete la mano en el bolsillo y saca su dinero y ve si lo alcanza. Si tiene los 100,000 y paga, quiere decir que uno ya negoció. Si de repente no le alcanza, solo tiene 50 o algo así, quiere decir que la negociación salió mal, que le hace falta a uno hacer el bien para tener ese dinero cósmico. Ya vamos a hablar de eso. Verificar el resultado de nuestras prácticas. El astral sirve para verificar el resultado de nuestras prácticas. Porque cuando nosotros tengamos mayor conciencia en el mundo físico, en el mundo astral, quiere decir que vamos bien. Cuando nosotros no tenemos nada de conciencia, quiere decir que vamos estancados o que vamos mal. Ustedes se ponen a meditar, a practicar el recuerdo de sí y de todas las herramientas que aquí le vamos a dar. Entonces ustedes pueden pensar que no sirve de nada, que no ven ningún cambio, pero cuando se acuestan a dormir, tienen un sueño lúcido. Controlan más a voluntad lo que pasa. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes de que sí hay pues ese resultado, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ya de la práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Para la práctica, lo primero que tenemos que hacer es relajar el cuerpo físico. La práctica mayormente se hace acostados, en la cama, en el piso con un tapete de yoga, en un sofá. Hay que estar relajados, ¿sí? Vamos a relajar el cuerpo físico. Para las personas que vengan a la meditación, pues aquí les enseñamos cómo. Después vamos a hacer la conjuración del Belilín. ¿Sí? La conjuración del Belilín es una oración donde le pedimos a nuestro ser que nos cuide y que limpie el entorno en donde estamos y que vele por nosotros, ¿no? Ya vamos a hablar cómo se hace esta conjuración. Oración al Padre y a la Madre. Padre mío, Madre mía, les pido en el nombre del Cristo que por favor me asistan en esta práctica, me cuiden y me ayuden a cumplir mi objetivo. Después que sigue el objetivo, tenemos que tener presente un objetivo al momento de hacer la práctica. Porque a mí me pasa muchas veces que me sale el desdoblamiento consciente, pero como no tengo claro un objetivo, me pongo a volar y termino perdiendo mi tiempo. Cuando pude haber accedido a una valiosa información. Entonces, en el mundo astral como que te falla la lógica, ¿sí? O sea, te medio falla la lógica. Y cuando estás allá, de repente no tienes las cosas muy claras, te confundes, ¿sí? Entonces, si no tienes un objetivo claro, decir,
quiero conocer a mi Padre, quiero saber si esta enseñanza es verdadera, quiero saber cuál es el defecto que más me domina. O sea, hay que tener un objetivo claro para que cuando salga podamos plasmarlo ahí. Luego sigue el método. ¿Sí? Hay 3 métodos: mantra, vigilia y proyección astral. El mantra es una palabra de poder que pone el cuerpo a vibrar en una determinada frecuencia que facilita el desdoblamiento. Existe, por ejemplo, el mantra faraón en el entrecejo. Se hace así. O sea, uno acostado, ya relajado, como que se va durmiendo con este mantra. O sea, no lo vayan a hacer muy fuerte, porque si no, no se van a relajar, no se van a dormir lo suficiente, ¿no? Puede ser Om, concentrándonos en el corazón, es otro mantra diferente. Om. Puede ser la ras en el corazón. La ras. Suavecito para que uno vaya agarrando el sueño, porque el sueño es parte para que se dé este fenómeno, ¿sí? Hay que escoger un mantra únicamente para la práctica. Escojan uno y no lo cambien en la misma práctica, porque luego viene mucha distracción. Entonces uno dice, bueno, voy a probar con el faraón el día de hoy, y lo practica. Ya si después como que si no le gusta mucho el mantra, bueno, está el mantra Om o está el mantra Laras, o sea, ya como le pueden cambiar por un mantra que se les acomode más a ustedes, ¿no? La otra es la vigilia. La vigilia es, se acuesta uno, se relaja uno y en esa relajación profunda viene el sueño. Pero uno siempre sigue prestando atención a lo que pasa. Siempre sigue prestando atención que uno está haciendo la práctica. No se identifica con pensamientos, con imágenes, con recuerdos. Entonces uno se acuesta, se relaja, prestando atención y en el momento empieza a sentir los síntomas, ¿sí? Proyección astral. ¿Cómo funciona esto? Bueno, me acuesto, me relajo y voy a imaginar que estoy en mi cocina. Imagino todos los detalles de mi cocina, la estufa, el refri, los platos, las gavetas, así como si estuviese ahí. O en la playa, imagino que estoy en la playa y imagino la sensación de la arena, de la brisa. Eso es proyección astral. Entonces, mientras nos relajamos, nos imaginamos tanto un lugar que cuando se produce el desdoblamiento, aparecemos ahí, ¿sí? En ese lugar. Entonces, son los 3 métodos. Luego vienen los síntomas, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de que nos estamos desdoblando cuando estamos haciendo la práctica? Sentir que uno se cae en un precipicio, ¿les ha pasado? Normalmente cuando llegamos a la casa muy cansados y nos acostamos y nos relajamos, ¡boom!, sentimos que nos caemos a algún precipicio. Esa es una señal de que nos estamos desdoblando. Nos pasa mucho cuando estamos muy cansados, porque cuando estamos muy cansados es cuando se da fácilmente el desdoblamiento. Estamos cansados psicológicamente, entonces nos relajamos más fácil y somos más propensos a darnos cuenta en ese preciso momento en que estamos saliendo del mundo físico y nos estamos metiendo al mundo astral. Sentir que se levantan los pies o las manos. Si ustedes se acuestan, se relajan, de repente sienten como sus pies flotan, se levantan solitos.
¿sí? Cuando eso pasa es que ya viene el desdoblamiento, ya está ocurriendo, ¿sí? Sentir que flotamos, sentir ruido en el oído, sentir corrientes eléctricas, sentir que giramos, o a veces no hay ningún síntoma y uno simplemente aparece ya en el mundo astral, en algún lugar en el mundo astral o inclusive en su habitación, en su casa, pero en el plano astral, porque todo lo que tiene, o sea, todo el mundo físico tiene su complemento astral. Entonces este cuarto y esta sala existen en el mundo astral. Entonces si ustedes se desdoblan aquí, pueden aparecer aquí, así como lo ven, pero en el mundo astral, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos la comprobación. ¿Cómo vamos a comprobar que estamos en el mundo astral? Saltando con la intención de flotar. Porque a veces ustedes se pueden desdoblar y aparecer en su cuarto. Como su cuarto es igual, pues no se van a dar cuenta que ya se desdoblaron. Entonces hay que saltar con la intención de flotar. Necesitan hacerlo con fe. Porque a mí me pasa de que a veces me desdoblo y digo, estoy en el astral, lo voy a comprobar, voy a flotar y brinco para flotar, pero no floto. Y como no floto digo, no estoy en el astral, estoy en el mundo físico. Y me desenvuelvo y a ratito despierto. Y digo, oye, sí estaba en el mundo astral. Pero ¿por qué no floté? Porque no lo hice con fe. En el mundo astral las cosas son con fe. Si ustedes han volado, a veces uno vuela fácil, pero a mí me ha pasado que para volar necesito fe. O para brincar alto necesito fe. Y si no tengo fe, brinco un poquito. Si tengo fe, brinco un montón. ¿Sí? Así que pudiera decir también que el mundo astral es el mundo de la fe. Hay que tener fe en las cosas que queremos para que sucedan. ¿Sí? Estirarse un dedo. ¿Cómo pasa en las películas, no? De que esto debe ser un sueño y se pellizca uno, ¿no? Ese es un sueño y si no siento nada es porque es un sueño, ¿sí? Es lo mismo, pero en vez de eso nos estiramos el dedo, porque el cuerpo astral se estira. Tú te puedes estirar el cuerpo astral, pero hay que hacerlo con fe. Entonces, ustedes lo pueden hacer como un entrenamiento en el mundo físico. En cualquier momento, cada vez que se vayan a acostar a dormir, antes de dormir se jalan el dedo con fe y se preguntan, ¿este es el mundo astral o es el mundo físico? Y se jalan con fe el dedo con la intención de que se estire. Y dice uno, no, esto es el mundo físico. Y listo, se acuestan a dormir. Si hacen este ejercicio todos los días, va a llegar un momento que ese ejercicio se queda grabado en el inconsciente y cuando estén en el mundo astral, inconscientemente lo van a hacer. Y van a hacerse la misma pregunta, pero ya en el mundo astral. Y van a decir, bueno, ¿es el mundo astral o es el mundo físico? No sé, lo voy a jalar. Y cuando lo jalen, sí se va a estirar y decir, ahora sí estoy en el mundo astral. ¿Sí? Entonces, pero obviamente esos ejercicios hay que hacerlos, pero requiere de esfuerzo. ¿Sí? Obstáculos: inconstancia, temor, desconcentración. Inconstancia, el desdoblamiento astral no sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. A veces sí. A mí me pasó, no sé, como a la segunda o a la tercera, la primera vez. Recibí una ayuda. Ustedes también les pueden ayudar. Pero yo no me desdoblo cada vez que quiero. Si yo tengo que hacer varias prácticas para que me salga una. No es algo que les vaya a salir inmediatamente. Entonces hay que tener perseverancia y hay que tener fe. Si uno lo hace 3 veces y no le sale, pues uno se desanima y dice, no, esto no es para mí. Listo. O sea, las cosas del espíritu no son de la noche a la mañana, se trabajan durante toda la vida, ¿no? Temor. Muchas personas tienen miedo. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me quedo en el mundo astral? ¿Y si alguien se mete a mi cuerpo mientras yo estoy fuera de él? ¿Y si me atacan? ¿Y si me matan? ¿Y si me encarcelan? Bueno, nadie les puede hacer nada a nadie le puede hacer nada a su cuerpo físico.
¿sí? Ustedes están unidos al cuerpo físico con su cordón de plata. Por lo tanto, mientras ustedes estén en el astral, nadie les va a robar el cuerpo físico. Ni se pueden quedar ahí para siempre. Siempre van a regresar porque tienen el cordón de plata, ¿sí? A veces podemos llegar a situaciones que nos causan temor en el mundo astral, pero son pruebas que tenemos que enfrentar y que hacen una referencia a nuestra condición psicológica. Porque el mundo astral muchas veces es un reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, si uno se desdobla y aparece a lo mejor en un infierno donde le da mucho miedo, ese infierno puede representar su infierno interior, lo que uno ha creado dentro de uno. Entonces, aunque pudiera dar miedo, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que ver cómo vas, tienes que ver qué es lo que hay dentro de ti. ¿Sí me explico? Entonces, pero a uno no lo pueden matar, no se puede quedar uno ahí, no le pueden robar uno el cuerpo. De repente sí pasan cosas raras cuando uno se mete en la magia negra. En la magia negra se enseñan a las personas rituales para salir en cuerpo astral, rituales que están vinculados con entidades de la magia negra o demonios, como le quieran llamar. Entonces, a través de estos rituales que ofrecen en la magia negra, uno sale en astral, pero rapidísimo, sin regenerarse psicológicamente, sin orarle a su ser divino, o sea, y todos salen porque salen. ¿Sí? Porque cuando las cosas se prestan para el mal, rápido se dan. Pero cuando se quieren prestar para el bien, cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando una persona sale en cuerpo astral, vinculado con la magia negra, ahí sí le pueden pasarle cosas. Porque los mismos demonios que lo ayudan, su provecho sacan. ¿Sí? Le roban energía y le hacen ahí un montón de cosas. Pero eso ya es porque se metió en la magia negra. Nosotros aquí no estamos manejando magia negra. Nosotros aquí estamos pidiendo una oración a nuestro Dios interior y estamos haciendo un trabajo de autoconocimiento. ¿Sí me explico? Para hacer esta práctica que nosotros recomendamos, no necesitamos ninguna sustancia, ni química ni natural. Aquí no manejamos el peyote, aquí no manejamos la ayahuasca, aquí no manejamos hongos ni nada por el estilo. Aquí lo que queremos es hacerlo conscientemente, trabajando el ejercicio de la voluntad, ¿sí? Todos este tipo de medicinas astrales o psicodélicos y todo ese tipo de cosas, pues siempre tienen sus peligros. Generan dependencia, generan alucinaciones, las visiones pueden tener gran margen de error, pueden estar siendo movidas por algunos elementales o entidades que no tienen, digamos que la intención de mostrarnos algo sincero. Entonces aquí no trabajamos con eso. Aquí es, uno se acuesta, se relaja, le pide a su Dios interior que lo guíe y así nada más. Oye, pero me da miedo. ¿Pero por qué te va a dar miedo a ser consciente? Algo que siempre haces inconsciente. No les estoy sugiriendo que hagan algo que nunca hacen. Esto lo hacen todas las noches, solo que inconscientemente. Lo que aquí queremos es conscientemente para acceder a información importante, ¿no? El temor. Tercera, la desconcentración. Uno hace la práctica, pero se identifica con fantasías y al final se le termina olvidando que está haciendo una práctica y se termina uno durmiendo, que pasa mucho. Voy a desdoblarme. Vaya práctica de desdoblamiento, ¿no? La desconcentración, por supuesto que nos afecta en esto, ¿no? Y rápidamente vamos a hablar ya de los sueños. Existen dos tipos de sueños, sueños represivos y sueños simbólicos. Los sueños represivos son las experiencias astrales que tenemos mientras dormimos, que están relacionados
con nuestro inconsciente, con nuestros valores psicológicos, con las cosas que nos fascinan y nos impresionan en el mundo físico. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene miedo de que la despidan del trabajo, puede soñar con eso, puede soñar que la despidieron del trabajo. Eso no quiere decir que haya tenido una visión del futuro y de lo que le va a pasar. No, es una represión psicológica que se ha plasmado en su mundo astral. Es un miedo que vio ahí. Que me gusta mucho fulanita, ¿sí? Y de repente sueño con fulanita, que tengo una relación íntima, relaciones sexuales con fulanita. Tampoco es que vaya a pasar, no estoy viendo el futuro. Son sueños represivos, en donde lo que a mí me causa temor, preocupación o satisfacción, fascinación o placer, pasa del mundo físico al mundo astral. Son sueños represivos, ¿sí? Que están relacionados, es lo que al momento de dormir el inconsciente escupe todas las impresiones del mundo físico que nos inquietaron, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque los sueños represivos nos indican en qué tenemos que trabajar. Porque si de repente sueño con fulanita de tal, entonces tengo lujuria en relación a fulanita. Hay que trabajar esa lujuria. Porque a lo mejor fulanita es casada. Porque a lo mejor fulanita es pareja de mi amigo. O porque a lo mejor yo soy casado y tengo una mujer. Entonces cuando sueño con fulanita es porque a lo mejor en el mundo físico inconscientemente desarrollé deseos hacia ella sin darme cuenta. Y en el mundo astral lo estoy viendo. Entonces ya me doy cuenta y puedo rectificar. O si sueño que me van a despedir del trabajo, bueno, tengo miedo de que me despidan. Me están mostrando que tengo que trabajar eso en el mundo astral. Entonces los sueños represivos nos sirven porque nos muestran los defectos que más nos controlan y sobre los cuales tenemos que trabajar más. ¿Sí me explico? Pero también tenemos los sueños simbólicos. Si no todas las experiencias astrales que tenemos son represivos. Hay guía, hay orientaciones. En la Biblia, ¿cuántas experiencias hay? Por ejemplo, la de Jacob, que soñó con una escalera, que subían y que bajaban, y que habían unos ángeles que cuidaban la escalera, que conectaban el cielo con la tierra. O sea, son orientaciones, son guías. No es un sueño represivo que tenía Jacob porque vio una escalera que no pudo comprar y se quedó con esa idea de por qué soy tan pobre. No, no es un sueño represivo, es una guía. ¿Sí? Como la que le dieron a este emperador egipcio de las 7 vacas gordas y posteriormente venían las 7 vacas flacas que el profeta José le supo interpretar correctamente. No todo lo que soñamos es fantasía, cosas sin sentido o cosas que tienen que ver con nuestros defectos. Hay guía. Cuando nosotros empecemos a trabajar sobre nosotros mismos, empecemos a autoobservarnos, a controlar nuestras emociones, a dejar de reaccionar con tanta agresión al entorno, vamos a empezar a ver la guía de nuestro ser. Y nos vamos a dar cuenta que hay sueños que tienen un mensaje. Si eso ustedes mismos lo van a vivir. Porque al trabajar en el mundo interior, los sueños gradualmente dejan de ser ilógicos y empiezan a ser un canal de donde recibimos guía y orientación de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, allá ustedes les pueden mostrar que un negocio no es para ustedes, que una persona no es para ustedes, que vienen momentos difíciles, que vienen pruebas en la toma de decisiones. O sea, tienen que prestar atención a sus sueños porque hay mensajes que podemos recibir. Entonces, los sueños simbólicos, obviamente, pues su nombre lo dice simbólico, es decir, está hecho
con un determinado lenguaje y para un determinado fin que necesitamos conocer. Les voy a pasar, al menos en los comentarios de esta conferencia, un libro que dice el significado de los sueños. Y ahí hay muchas cosas de qué significan cosas que nosotros soñamos para que ustedes vayan comprendiendo qué es lo que su ser les quiere dar a conocer. ¿Sí? Entonces, los sueños son el lenguaje del alma. Esto decía Aristóteles, que una persona se le conoce por sus sueños, ¿no? Quien tiene muchas pesadillas va muy mal. Quien tiene muchos sueños bonitos va bien, ¿sí? Entonces, eso decía Aristóteles y no estaba equivocado. Las orientaciones se dan casi siempre a través de símbolos y escenas. Las palabras son el método menos usado por nuestro ser, ya que son el método menos confiable, pues está sujeto siempre a las interpretaciones de la mente. O sea, cuando nosotros le preguntemos antes de dormir a nuestro ser que nos muestre algo, no va a aparecer el ser para decirte sí, no, pregúntale a Juan, a la vuelta está, anda a buscarlo. No van a recibir un mensaje con palabras, van a recibir un mensaje con símbolos y con escenas, porque así es como se comunica el ser. Entonces hay que aprender a conocer el lenguaje de nuestro ser para que podamos entender pues, el mensaje que nos quiera dar. Por ejemplo, el león representa la ley divina, ¿sí? Porque el león es el rey de la jungla, ¿no? El que gobierna la jungla. Entonces, es una referencia, es una analogía con la ley divina que gobierna el mundo físico y que define el destino de cada alma que la habita, ¿no? Entonces, el león significa la ley divina. Entonces, hay que estudiar qué pasa en el sueño para que entendamos el mensaje que nuestro ser nos quiere dar. Si nos muestra, por ejemplo, a un pequeño león que es juguetón, que acariciamos, ¿qué quiere decir eso? Que estamos bien con la ley divina y que las cosas que van a pasar en el mundo físico van a estar a nuestro favor. Pero ¿qué es lo que pasa si uno sueña que un león nos quiere comer y escapamos y el león está muy agresivo y tiene mucha hambre y está grandote? Quiere decir que se nos viene un karma encima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buenas obras. Hay que hacer buenas obras para compensar ese karma, salir y ayudar a la gente. Sí, ya vamos a hablar más adelante de eso. El avión, por ejemplo, representa nuestro ser. Entonces, si uno sueña que un avión está cayendo, ¿qué significa eso? Sueño de conciencia. Si uno sueña que el avión se está elevando por las nubes, bonito y elegante y limpio, representa despertar de la conciencia. Entonces tienen ustedes que aprender este lenguaje para que vayan conociendo el mensaje del ser. Por ejemplo, la gallina, ¿sí? Muchas cosas están relacionadas con ideas que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, la gallina, ¿con qué lo vamos a relacionar en el mundo de los sueños? Con la cobardía, ¿no? Porque así, o sea, no sé de dónde vienen, pero seguramente tienen su relación con lo esotérico. O sea, ¿por qué cuando un amigo tiene miedo a algo, le decimos que es una gallina? ¿De dónde salió esa comparación? Sería bien interesante saberla, porque efectivamente cuando soñamos con gallinas, eso representa cobardía. Entonces, a uno le puede mostrar ahí a una gallina. Oye, quiero saber en cómo voy con esto, y te muestran una gallina, pues están diciendo que tienes mucho miedo y que por eso no estás avanzando, ¿no? León representa la ley, el avión representa el ser, ¿sí? Y hay que estudiar siempre los contextos, qué es lo que está pasando. Avión despegando sin control, eso yo lo he soñado muchas veces. Un avión que despego, pero que como que se tambalea y como que no se va así derechito como debería de ir.
¿Sí? Entonces, eso significa de que uno está como que despertando la conciencia, pero como que todavía hay confusión. Por eso el avión como que se medio mueve, ¿no? O sea, estoy avanzando, pero todavía como que a lo mejor no tengo claro algunos conceptos que hacen que me confunda un poquito y que el avión se mueva, ¿no? Entonces ahí va. Caminar sobre muros. Los muros representan conceptos, ¿sí? Porque los muros, ¿qué hacen? Delimitan un espacio. Los conceptos que hacen limitan nuestra manera de pensar y de ver la vida, ¿no? Entonces hay una analogía ya bien interesante. Entonces, ¿qué significa uno caminar sobre muros? ¿Sí? Que uno está viendo la vida más allá de sus conceptos. ¿Qué significa que uno esté atrapado en cuatro paredes? Que uno está atrapado en sus conceptos y que no está viendo la verdad o la ilusión que esos conceptos tienen como esencia, ¿no? En la lluvia, ¿qué significa? Tristeza mayormente, ¿sí? Que está relacionada con la lágrima, ¿sí? Es una analogía, ¿sí? Entonces, si soñamos con muchas lluvias, quiere decir que a lo mejor estamos consintiendo muchos yoes de tristeza y hay que trabajar este tipo de cosas. Comer chocolate, algunas cosas son analogía de los contrarios, o sea, significan lo opuesto. Por ejemplo, el chocolate es dulce, a veces es amargo, ¿no? Pero normalmente comer chocolate significa amarguras. Bueno, y no tendría también que ver con la educación que tiene cada quien, o sea, o eso es en general. O sea, en general es esto, pero pueden haber sus variaciones para cada persona. O sea, sí, yo entiendo que el sueño, yo creo que estaba cayendo el avión, pero ¿qué más hay, no? O sea, sí, y eso, pero la simbología que me estás mencionando, que a lo mejor no llevas el control y por eso se está tambaleando. Pero a lo mejor yo nunca he viajado en un avión y a lo mejor yo no podría verlo así. Por mi educación, porque a mí me educaron que hay que viajar en tren, ¿no? Por ejemplo. ¿Funcionaría igual aunque yo soñara eso? No. Sí puede funcionar igual, pero no es exacto. ¿Sí? O sea, a lo que vamos es que no todo es exactito con un 100% de veracidad. O sea, esto es como en general. Sí, es en general, pero ya cada quien cuando sueña tiene que analizar las cosas porque pueden Por su haber... educación, por su forma de Claro, creencias. claro. Porque el ser conoce tus creencias, conoce tus limitaciones, tus traumas, todo. Y de acuerdo a eso te va a mostrar ciertas escenas. Claro, sí, uno lo tiene que tener en cuenta. Hay cosas que pueden cambiar. Para eso es poner Sí, atención. sí, por eso hay que estudiarlo. Pero en general así va. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si uno sueña que uno está embarazado? ¿Sí? No es necesariamente que uno va a tener un hijo. ¿Sí? Uno tiene que estudiar el contexto, porque a veces uno no sabe si es un evento que va a suceder en el futuro, que puede ser. Muchos han soñado antes de embarazarse, pero también puede significar que vienen problemas, porque cuando es también un lenguaje que utilizamos, ¿no? Cuando uno está metido en tantas cosas, es muy embarazoso esta situación, piensa uno, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces, a veces cuando uno se sueña embarazado, es porque no está siendo consciente de su vida y no está haciendo las cosas bien. ¿Sí? Si uno está subiendo escaleras hacia una luz, ¿qué entendemos? Evolución de conciencia. Si uno sueña que va bajando unas escaleras y que está oscuro y siente miedo, ¿qué significa? Involución. Involución, degeneramiento, sueño de conciencia. Entonces hay un lenguaje allá que en lo general es para todos igual, pero que claro pueden tener algunas variables dependiendo de la personalidad de cada persona, ¿no? Hay sueños como arquetípicos también, ¿no? Por ejemplo, soñar que se te caen los dientes. Eso Sí. es muy Sí, por ejemplo, de los dientes están relacionados con los apegos. Entonces, si uno sueña que se les caen los dientes,
tiene mucha relación con los apegos. Uno tiene que estudiar lo que siente de otras personas y ver si no hay apegos atorados en ese momento y en su vida con una determinada persona. Por ejemplo, que mi amigo se va a otro país a vivir y de repente sueño que se me caen los dientes, es porque a lo mejor me siento triste porque mi amigo se va. Entonces digo, ya lo entendí, me lo están mostrando en el mundo de los sueños, tengo que estudiar mis sueños. O si sueño que mis dientes están bonitos, que todo va muy bien, bueno, pues es lo opuesto, ¿no? Entonces, ahí soñar con animales están muy relacionados con nuestros defectos psicológicos. El toro con la ira, el cerdo con la lujuria, el avestruz con la vergüenza porque esconde la cabeza. Trágame tierra, decimos aquí nosotros, ¿no? Cuando hacemos un oso, ¿sí? Que también puede estar representado con el oso, aunque el oso también representa la pereza, la tortuga representa también la flojera. Entonces, también en el mundo de los sueños con los animales se da. Entonces, vamos a ver nuestro avance en el mundo físico a través del mundo astral. Yo soñaba mucho siempre de chamaco, a los 15, 16 años, que andaba yo caminando ahí por la casa y que a una cuadra veía como a una pandilla y que esa pandilla venía corriendo hacia mí. Y yo arrancaba, o sea, me asustaba y me daba la media vuelta para correr, pero extrañadamente no podía yo correr. Como que despacito me iba y veía cómo ellos venían corriendo para matarme. Y yo me asustaba mucho. Cuando me agarraba, yo despertaba el susto. ¿Sí? ¿Quiénes son esas pandillas? Pues nuestros defectos psicológicos. Eran mis choices. Ya cuando empecé a trabajar en este conocimiento, el sueño empezó a cambiar. Cuando veía la pandilla, yo ya no corría de miedo. Yo ya me paraba enfrente y que vengan y a ver a cómo nos toca. Y cuando venían corriendo, yo iba corriendo hacia ellos y me peleaba con ellos y los agarraba y los tiraba por todos lados y no podían conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy trabajando mis defectos psicológicos. ¿Sí? Entonces, ahí en sus sueños ustedes pueden ver el avance. Y para eso está el libro que les voy a dejar, para que ustedes vayan conociendo el lenguaje de los sueños y se vayan estudiando a sí mismos a través de sus sueños y conociendo sus defectos que tienen que trabajar y las cosas que tienen que hacer. ¿No? ¿Qué dudas quedan? Yo tengo una Sí. duda existencial. No, bueno, gracias por todas las compartidas, pero me queda esta cuestión de que hablas del mundo físico y que de alguna manera se replica en el mundo astral. En el plano físico, referido por ejemplo a los lugares. Mencionabas que está este espacio material y que está su equivalente astral. En un momento si lo soñamos igual. Y mi duda es básicamente, ¿siempre es así? Porque yo por ejemplo cuando sueño con lugares que no son iguales en mi sueño, pero yo tengo la misma sensación de que es ese lugar. Es decir, mi emoción está como, sí, yo sé que es esta casa, yo sé, incluso con mi propia casa, digamos la casa familiar. O sea, cuando yo sueño con mi casa familiar, la casa materna, no es físicamente, ¿no? O sea, no es como es físicamente, pero la emoción y la sensación en mi sueño es, yo sé que es la casa de mi mamá, es la casa familiar. Entonces, por eso me queda la duda así. O sea, siempre es como... No siempre, y tú lo estás diciendo. Claro, no, lo que pasa es que el mundo astral tiene dos aspectos, un aspecto individual y un aspecto general. Entonces, en el aspecto general, las cosas sí son como en el mundo físico, aunque siempre hay alguna cosita que cambia, como en el mundo astral a lo mejor el ventilador ya no está. O sea, siempre hay algo que cambia, pero por lo regular, en el mundo astral general, es así, una réplica del mundo físico. Ahora, además de eso, uno tiene su propio mundo astral,
donde están plasmados sus fantasías, sus deseos, sus anhelos, sus traumas, sus miedos. Entonces, cuando uno se va al mundo astral, puede irse a su mundo astral, a su creación. Entonces puede soñar con un bosque hermoso donde habían árboles que a lo mejor no existen en el mundo físico, ¿sí? Porque está en el mundo astral referente a lo que uno ha creado en su vida en ese plano, ¿no? No, con lo mismo continuando. Entonces, un sueño es muy diferente a un desdoblamiento. El sueño es el desdoblamiento inconsciente. Entonces viene siendo igual a más consciente e inconsciente. Sí. Entonces, por ejemplo, ella tiene un sueño inconsciente y ella ve de esta manera, pero ya si fuera un sueño consciente, ella puede ver lo que ella necesita ver. Sí, claro, exactamente. O sea, uno puede hacer la práctica en el mundo físico, acostándose y hacerla, pero también pasa de que uno se acuesta a dormir normal en la noche y en medio del sueño se da cuenta uno que está soñando. Entonces, es un desdoblamiento igual. En ese momento ya agarró conciencia, ya está desdoblada conscientemente. Entonces ahí ya puede preguntar, ya puede hacer algunas cosas. Sí, claro, también se puede dar de esa manera. En un mismo sueño puede haber tanto mensajes simbólicos como represivos. Sí, se puede mezclar. Por ejemplo, yo tuve un sueño donde una persona me daba una llave dorada, pero era una persona de mi pasado. Entonces me quedé así muy impresionado porque decía, bueno, ¿qué me están diciendo aquí? ¿Pero por qué consideras tú que eso es represivo? Porque es una persona que forma parte de mi pasado. Ah, en el mundo físico, ¿no? En el mundo físico. Bueno, tenías que valorar tú si no sé, no se me hace muy represivo por lo de la llave, porque la llave es bien simbólica. No porque la hayas conocido significa que sea represivo. O sea, no necesariamente. Puede ser también represivo, pero no, yo diría que no. O sea, ya como tú lo sientas, ¿no? Porque al final tú eres quien tienes que evaluar lo que a ti te ocurre. Pero no porque la persona la hayas conocido significa que sea un sueño represivo. ¿Sabes cuándo es represivo? Si ese día estuviste antes de dormir pensando mucho en ella. No. Ahí es cuando te das cuenta de que es represivo. O sea, sueño con un león. Ah, pero un día anterior vi una película, vi el Rey León. Entonces, obviamente es represivo, claro, pero si tú nunca has visto un león, no estuviste pensando en leones y se te aparece un león, pues no es represivo, es simbólico. Entonces, ahí es como tú lo puedes saber. ¿Estuviste pensando en esa persona? No es represivo. Una llave dorada es conocimiento, sabiduría. Sí, claro. ¿Qué más puede ser? Claro. Sí, nuevos caminos, la llave abre puertas, ¿no? Que te da acceso a conocimientos, ¿no? Entonces te está dando pues como que una herramienta para que empieces tu vida, ¿no? Entonces a lo mejor tú empiezas a analizar tu pasado y dices, a lo mejor lo que me pasó con esta persona fue lo que me abrió la mente para que yo empezara a pensar en cosas de tipo espiritual. Entonces ahí como quien lo va relacionando y así, ¿no? Hay 3 preguntas acá, pero creo que llegaron tarde estas personas. Entonces, ¿quieres que las haga? Porque a veces nos damos cuenta que estamos soñando y podemos controlar lo que pasa. Sí, ya lo explicamos, nos damos cuenta porque en ese momento tenemos la capacidad de darnos cuenta y a veces no la tenemos. Entonces, cuando nos damos cuenta es cuando estamos más tranquilos en el mundo físico, más relajados y pues tenemos esta ventaja de que nos sucede este fenómeno de darnos cuenta que estamos soñando, que es lo que deberíamos de hacer todas las noches. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo de los sueños y el mundo astral? El mundo de los sueños es prácticamente el mismo que el mundo astral. Aquí le llamamos ambos la quinta dimensión. Ahora, el mundo de los sueños puede estar relacionado a veces a lo que yo pienso, a lo que yo quiero,
Y a veces el mundo astral va mucho más allá, porque hay muchos seres, muchas regiones, muchos mundos en donde se desenvuelven y pasan muchas cosas que van mucho más allá de mis represiones psicológicas y de lo que yo sueño el día a día, pero prácticamente es lo mismo. Porque algunos sueñan sin haber meditado o estar conscientes en el día y otras personas no sueñan. Todas las personas sueñan, solamente que no se acuerdan de sus sueños, porque algunos sueñan sin haber meditado. Pues el sueño es un fenómeno natural, no es algo que tenga que ver con la meditación, y es algo que se da naturalmente al momento de dormir. Ya lo hablamos al principio. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya son las 9, ya 1:30 nos llevamos. Y el martes hay meditación para los que quieran venir. Todos son bienvenidos, 7:30, completamente gratuita. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Oh.